El apóstol Pablo, en esta maravillosa expresión de cristología, como hemos dicho en más de una ocasión, a este párrafo extraordinario del capítulo 1 de Colosenses, versículos 15 al 23, le da una profundidad. Cada una de sus palabras tiene mucho que enseñarnos, quizás mucho más de lo que nosotros podemos aún estar meditando durante mucho tiempo, sacar toda la enseñanza que ella contiene. Recordemos que él dice, en primer lugar, en el versículo 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible, la expresión perfecta de la persona y el carácter de Dios, sus atributos, su naturaleza. Todo se expresa, todo se manifiesta a través de la persona del Señor Jesucristo. Él hace conocido al Dios no conocido, hace visible al Dios invisible. Pero también dice que Cristo en este sentido es preeminente sobre toda la creación, es el primogénito de toda creación, no en el sentido de que fue el primer ser creado, sino en el sentido de que es principal por sobre todo lo que Él mismo creó, según el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es el origen, es el medio y es el propósito de la creación. Cristo es preeminente, está por sobre toda la creación. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste. Creó y sostiene su creación. Ahora en los versículos 18 en adelante, 18 y 19 en particular, va a decir que ahora no solo Cristo es preeminente sobre todo lo que Él ha hecho, sino también en particular y en una forma muy singular, Él es preeminente sobre su iglesia. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El apóstol Pablo nos va a decir, pongan la mirada, fíjense, no en la iglesia, sino en la cabeza de la iglesia. Para que la iglesia pueda comprender cuál es su función, cómo debe ser conducida y guiada, necesitamos saber quién es el conductor, el guía, el que dirige la iglesia. Y por eso nos sigue manteniendo la mirada en la persona gloriosa del Señor Jesucristo. El mismo apóstol va a decir en Romanos que la iglesia es comparable a un cuerpo, capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y aquí el énfasis en el Romanos capítulo 12 está en la iglesia y particularmente en los miembros de la iglesia que componen el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, habla de unidad, habla de una relación vital, pero donde va a destacar la función de cada uno de los miembros. Posteriormente también utiliza la misma metáfora del cuerpo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Qué es lo que está diciendo allí Pablo? Otra vez destacando las funciones diversas de los diferentes miembros que componen la iglesia. Y le llama también, utiliza la misma metáfora, el cuerpo. Para que podamos entender mejor, para que tengamos una mejor comprensión de la función de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y ahora
En Efesios capítulo 1, nuevamente va a utilizar la metáfora del cuerpo en el versículo 21 al 23. Nuevamente utiliza la misma metáfora, pero ahora el énfasis es otro. No es el mismo que en Romanos, no es el mismo que en 1 Corintios, sino en Efesios capítulo 1, versículos 21 al 23 es distinto. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, está hablando de Cristo, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí el énfasis claramente es Cristo. De Él viene hablando los versículos anteriores y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Como pudimos ver entonces, en Romanos y en 1 Corintios, el énfasis estaba en los miembros y la función que cada uno de los miembros cumplía dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y aquí en Efesios, el énfasis es la cabeza, es Cristo, que está sobre su iglesia, la cual es su cuerpo, la expresión entonces de lo que Él es. Y esta misma es la razón y este mismo es el énfasis en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y por eso titulamos a este sermón, Cristo preeminente sobre su iglesia. Cristo preeminente sobre su iglesia. Lamentablemente, durante mucho tiempo se ha querido dejar a Cristo como en un segundo lugar muchas veces. Se dice que Cristo es necesario para la salvación, ok, que bien, es nuestro Salvador. Vino a morir por nosotros, entregó su vida en nuestro lugar y por tanto Él nos salvó. Y entonces ahora en la iglesia nosotros podemos hacer como nosotros queramos, pero la cosa no es así. Porque Cristo no solo es el Salvador de su iglesia, sino que es el Señor de su iglesia. Y eso es lo que va a decir el apóstol Pablo. Que Cristo sea preeminente sobre su iglesia significa en primer lugar que Cristo es la cabeza de la iglesia, por eso es preeminente. Es la cabeza. Esto significa que en Cristo es la única autoridad sobre su iglesia. No existe otro. No existe una asamblea, un grupo de personas, una organización humana que pueda constituirse como cabeza de la iglesia. Porque existe una sola cabeza en un cuerpo, del mismo modo existe un solo líder, una sola autoridad suficiente en la iglesia. Cristo significa esto que controla y da dirección y establece la meta de la iglesia. Fíjense tres cosas. Controla la iglesia porque Él la originó. La iglesia nace gracias a la obra del Señor Jesucristo. La iglesia nace por lo que Él hizo, representando en ese sentido a su iglesia, a los que venía a salvar, muere en la cruz por ellos y entonces comienza la iglesia con un objetivo claro, ¿cuál es? La honra y la gloria de su nombre y la honra y la gloria del Padre. Cristo controla, da dirección, es decir, quien establece entonces los parámetros para la iglesia, cómo debe regirse la iglesia, cuáles son las funciones que debe cumplir cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Quién lo determina? Obviamente la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Del mismo modo que el cerebro guía la actividad de cada miembro del cuerpo, porque es la que manda las órdenes y la que conduce, ¿cierto?, el resto de los miembros del cuerpo, así también Cristo es el que guía a su iglesia en forma infalible. Durante un tiempo, desde hace bastantes siglos atrás, se pensó que había la posibilidad de que un hombre, el sucesor de Pedro que se dijo, ¿cierto?, sea el que es el guía infalible de la iglesia. Hasta el día de hoy se dice en esa doctrina que en realidad el Papa es el guía infalible, que él no puede fallar cuando habla ex cátedra, es decir, como representante de la Iglesia católica, apostólica y romana. Sin embargo, eso es absolutamente contrario a lo que tenemos aquí.
Porque obviamente ningún hombre es infalible. Porque todos nosotros fallamos, porque todos nosotros erramos. Si nosotros quisiéramos tomar la iglesia y ser nosotros los guías y los que dirigen la iglesia, los que dan la directriz de la iglesia, seguramente estaría lejos del camino que Dios había establecido. Y eso ha pasado con la iglesia que tiene no menos de 1.500 millones de seguidores en el mundo. Y cada vez son menos porque está en una crisis grande. Sin embargo, esa como tal no es una iglesia por el hecho de que la cabeza es un hombre que dice que es infalible, pero en realidad es un hombre falible. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Por eso es inadmisible pensar en que la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre tenga otra cabeza y autoridad fuera de Cristo. Recuerden que Él fue el que murió en la cruz. Recuerden que Él fue el que pagó por nuestros pecados. Y Él compró a la iglesia con su propia sangre. Por tanto, tiene todo el derecho a decir cómo ha de ser conducida esa iglesia que Él estableció sobre su propia muerte y resurrección. Por tanto, lo primero que necesitamos es reflexionar es en el hecho de que si estamos nosotros siguiendo a la cabeza que es Cristo, si efectivamente nosotros entendemos que Cristo es el que está sobre la iglesia y el único que tiene la autoridad para dictar la forma en que nosotros hemos de vivir, tiene todo el derecho de hacerlo porque por algo entregó su vida por ella. En Efesios, en el contexto de donde el apóstol Pablo utiliza una metáfora. La metáfora es el matrimonio, pero la enseñanza principal de esta metáfora, ¿cierto? De este texto de Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante, no es el matrimonio, sino que es la iglesia del Señor Jesucristo. Es muy interesante lo que dice al respecto. En el capítulo 5, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Aquí está la metáfora, es el matrimonio, pero la enseñanza principal es que la iglesia está sujeta a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí está la metáfora. Así como Cristo amó a la iglesia. Aquí está la enseñanza principal. ¿Y qué es lo que hizo? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Cristo vino a morir por su iglesia y por nadie más. Por todos los que componían desde antes de la fundación del mundo ese número indefinido para nosotros, pero muy definido en la mente de Dios, por ellos vino a morir. Vino a dar su vida por su iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. Y por tanto, como se entregó a sí mismo por ella, tiene todo el derecho a decidir lo que tiene que hacer la iglesia. Y la iglesia ha de someterse a la cabeza que es Cristo. De tal manera que lo que Pablo está diciendo aquí, que Cristo es la cabeza de la iglesia, no es algo para pasar por alto así rápidamente, sino es para hacer una reflexión más profunda. Alguien escribió lo siguiente al respecto. La iglesia es su organismo por el cual Cristo obra y lleva a cabo su propósito en el mundo. La iglesia es el organismo de Cristo por el cual obra Él y lleva a cabo su propósito en el mundo. Es tan importante esto porque la iglesia entonces está definida no como una organización humana que tiene una serie de reglas que los mismos hombres han determinado que tengan, sino que es un organismo viviente, siendo Cristo la cabeza que conduce ese organismo para que a través de Él se dé a conocer en el mundo. De tal forma entonces que es el Señor Jesucristo el que determina la dirección de este cuerpo. Sigue diciendo esta persona, el cuerpo recibe dirección de la cabeza. Obedece sus instrucciones. La iglesia no manda, sino que recibe y obedece los mandamientos de su cabeza. Sería totalmente antinatural que el cuerpo le dictara a la cabeza lo que tiene que hacer. Así también es completamente desproporcionado que la iglesia, compuesta por hombres y mujeres falibles como nosotros, podamos decirle a la cabeza perfecta e infalible lo que tiene que hacer.
Entonces, ¿qué implica eso en la práctica? Que nosotros, al entender que Cristo es la cabeza, necesitamos pedirle a Él que nos diga cómo hemos de funcionar, independiente de las circunstancias y la sociedad en la cual nosotros estamos. La iglesia está en un mundo hostil. La iglesia está en medio de un mundo que odia a Dios y a sus principios. Y cada vez eso se hace más evidente y se manifiesta en forma más pública. Sin embargo, la iglesia no cambia sus propósitos ni sus principios, porque eso los establece Cristo y no la sociedad. Porque ¿quién es la cabeza? Él, el Señor, que ganó con su propia sangre a aquellos que constituyó como su iglesia. Si el cuerpo entonces es la expresión de la cabeza, así también la iglesia es la expresión de Cristo. Cristo se expresa a través de su cuerpo, la iglesia. También el hecho de que Cristo sea la cabeza significa que la iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo que recibe dicha vida de la cabeza con la cual tiene una unión vital. Por tanto, cuando Pablo dice, y Él es la cabeza del cuerpo, y hay una conjunción copulativa que une todo esto, lo que venía diciendo anteriormente, Él es la cabeza del cuerpo, Él es también la expresión visible del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación que está por sobre todo, Él es quien sostiene a toda la creación y también Él es la cabeza de la iglesia. Es decir, el Señor Jesucristo tiene autoridad absoluta sobre aquellos por los cuales Él murió. Él dicta las pautas de la iglesia. Es su palabra la que debe regirnos. No somos nosotros. No es la intención y el deseo de nuestro corazón. No son nuestros propios principios y preceptos, sino los principios y preceptos de Cristo, dados por Él. Recuerden lo que Él dijo, yo edificaré mi iglesia, es su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos, más que nunca, necesitamos entender que la iglesia existe para Cristo y Cristo no existe para la iglesia. Somos nosotros los que el Señor Jesucristo salvó, los que hemos de someternos a su autoridad y rogar todo el tiempo, buscando su presencia, pedir la dirección para saber cómo conducirnos en la iglesia que es de Él, que le pertenece a Él por derecho propio. Cristo entonces preeminente sobre la iglesia en primer lugar porque Él es la cabeza de la misma. En segundo lugar, Cristo es preeminente sobre su iglesia porque es el principio. Esa es la palabra que utiliza Pablo allí. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Es decir, Cristo es el principio en cuanto a que es el origen de la iglesia. La iglesia se origina en Él. Y miren que es interesante, porque cuando nosotros hablamos y pensamos en la creación, el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí, en Juan capítulo 1 también dice que Cristo es el principio. Y no vamos al versículo 1 en sí, sino al versículo 4. En Él, dice respecto a Cristo, en Él estaba la vida. Y eso en un sentido de origen. Eso en un sentido de que Él es la fuente de la vida. De Él procede toda vida. Y obviamente, como nosotros hemos visto ya en Colosenses y Juan también, capítulo 1, versículo 3, allí en el mismo contexto lo dice, Él es el creador de todas las cosas por Él existen, como dice Pablo después en Colosenses, pero aquí está lo que quiero apuntar. Él es el origen de todas las cosas que existen, pero es también particularmente el origen de la iglesia. Él dio lugar a la iglesia. ¿En qué mente nació la iglesia? En la mente de Dios, antes de la fundación del mundo. En aquellos que el Padre le dio al Hijo y el Hijo vino y lo buscó a través de la obra que Él hizo en la cruz por ellos para salvarlos y para reunirlos en un grupo aparte del mundo que se llama la iglesia. Los que son sacados fuera de, eso es lo que significa el concepto de iglesia para ser parte de lo que es su cuerpo. La iglesia nace de Cristo en la eternidad pasada y se concreta en el tiempo por medio de su muerte y resurrección. La frase dice en el original, el que es principio. No dice el que es el principio, no lleva artículo definido. El que es principio
¿Mm? En cuanto a que es el que origina la iglesia. No solo es el origen de toda la creación, sino que, como dije, singularmente y en forma muy particular, es el origen de la iglesia con la cual tiene una relación especial y trascendente. La iglesia procede de Cristo porque Él la ganó con su propia sangre. Sin Cristo no hay iglesia. Sin la muerte y resurrección de Cristo no existiría la iglesia. Y por tanto, Él es el principio también de la iglesia. Así como es el principio de toda creación, así también es el principio de la iglesia. En tercer lugar, Cristo es preeminente sobre la iglesia porque es el primogénito de entre los muertos. Es el primogénito de entre los muertos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta frase explica o complementa la anterior, en el sentido de que Cristo es el que tiene la primacía en la iglesia porque es el primero que murió y resucitó. Ahora quiero explicar esto. La palabra primogénito es la misma que aparece en el capítulo 1, versículo 15, donde dice que Cristo, ¿cierto?, es el primogénito de toda creación. Cuando examinamos el contexto, dijimos que no se refería a primero en el sentido de tiempo, sino se refería a primero en el sentido de prioridad, de preeminencia, de estar por sobre, en autoridad. Aquí, cuando dice que Cristo es el primogénito entre los muertos, tampoco significa que fue el primero que murió, porque antes de Él hubieron muchos más que murieron. Sino que su muerte es singularmente importante. Significa que su muerte tiene una connotación distinta. Es única en su clase. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. Ahora alguien me va a decir, pero hay otras personas que también resucitaron. Pero aquí está la diferencia. Cristo resucitó para no volver a morir jamás. Todos los demás, por ejemplo, inclusive los que Cristo mismo resucitó, vamos a hablar de Lázaro, él llegó a morir después, posteriormente. Pero Jesús no. Cuando Juan lo ve en la isla de Patmos, y eso es extraordinario, en esa visión, cuando él escucha la voz del que hablaba con él y entonces gira, se da vuelta para ver quién es el que hablaba con él, el Señor Jesucristo le dice lo siguiente. Cuando Juan cayó a sus pies, ¿cierto?, como muerto, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo cuando dice que el primogénito de entre los muertos es el Señor Jesucristo? Está diciendo que lo que Él hizo es incomparable. No hay nadie que lo pudo hacer jamás. Y por eso entonces su muerte y su resurrección son únicas y singulares, irrepetibles. Se constituyó el Señor Jesucristo en el primero en una nueva creación, su iglesia. Recuerden lo que Pablo dice después en 1 Corintios 15, 20 al 23, cuando explica lo de la resurrección de los muertos y lo asocia directamente con el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 en adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que Cristo es el precursor en la resurrección. Es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado para no morir jamás. Y todos los que creen en Él también van a seguir el mismo camino. Pero Cristo es el precursor. Por tanto, está diciendo que Cristo es el precursor de una nueva creación. La regeneración de aquellos que un día Él vino a salvar. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos.
Esto es el sentido de lo que Pablo está diciendo entonces. Esto lo proclama como supremo en la nueva creación que es su iglesia. Alfred Mays lo expresó bien cuando dijo: Cristo no puede ser segundo ante nadie. Él es el primogénito de toda creación porque Él lo ha creado todo. Él es asimismo el primogénito entre los muertos en relación con una nueva familia redimida y celestial. Así, la creación y la redención le dan a Él los honores de la supremacía por ser quien es Él, por lo que Él ha hecho. Para que en todo tenga preeminencia, Él es primero en todo. Este es el sentido. Él es el primogénito de toda creación porque es el origen de todo lo creado y Él es el que está por sobre todo y controla todo y tiene toda autoridad sobre todo lo creado. Pero particularmente Él también es el primogénito entre los muertos porque a través de su muerte y resurrección Él está llevando a cabo, siendo el precursor de una nueva creación, los que somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces Él tiene la supremacía sobre todo, sobre la iglesia, porque su obra, su muerte en la cruz, es razón suficiente para que todos nos postremos delante de Él y lo honremos por lo que Él ha hecho por su iglesia. Por esta razón entonces Pablo enfatiza que el propósito de todo esto es que Cristo tenga la preeminencia absoluta. Eso es lo que a continuación dice. En la creación material e inmaterial Cristo es preeminente. En su iglesia Cristo es preeminente. El teólogo Evis Carballosa escribe lo siguiente. Aquí dice, Pablo expresa cuál es la finalidad de que Cristo sea. Principio, número 1, y 2, primogénito entre los muertos. El propósito es que Él mismo sea preeminente en todas las cosas, ya sean materiales o espirituales. En resumen, dice, Pablo destaca sin ambigüedades que Cristo es preeminente sobre la antigua creación, porque es el creador de todo, y es preeminente sobre la nueva creación, la iglesia, porque es la cabeza de ella. Por último, es preeminente sobre todas las cosas, sigue diciendo, en virtud de su soberanía demostrada mediante su muerte, resurrección y exaltación a la gloria. Cristo es preeminente sobre su iglesia. La iglesia existe para Cristo, nosotros existimos para Él. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer su voluntad. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo no para honrarnos entre nosotros mismos, sino para honrarlo a Él. Nuestro corazón debe estar entonces en una adoración continua delante de aquel que es Señor de la creación y que es Señor de la iglesia. La razón para esta preeminencia, tanto en la primera creación como en la segunda creación, la iglesia, es que en Él habita toda plenitud. Va a decir Pablo en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Los herejes gnósticos, escribía alguien, enseñaban que Cristo era una especie de casa intermedia hacia Dios, un eslabón necesario en la cadena. Pero había otros y mejores eslabones más adelante de Él. Id adelante a partir de Él, decían, y alcanzaréis la plenitud. No, responde Pablo, no. Cristo es el mismo la completa plenitud. Toda la plenitud mora en Cristo. La palabra para morar aquí, y esto es significativo, significa habitar de manera permanente. Por tanto, cuando el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, es habitar permanentemente, morar constantemente. No es que viene y luego se va, como pensaban los herejes gnósticos en ese tiempo, sino que vino para habitar en una forma permanente. No simplemente una visita de manera temporal. Jesucristo no es una revelación parcial de la deidad, como hacían ver los gnósticos, sino en Él habita la plenitud de la deidad. ¿Qué implica eso? Todos los atributos, la esencia de la deidad, todo su carácter, su naturaleza, habita corporalmente en el Señor Jesucristo.
capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, en Cristo, ¿cierto?, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo residen los poderes y atributos de la deidad. Por eso Jesús dijo a Felipe, recuerdan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, yo soy la representación de la deidad, porque en Cristo habitaban y habitan, obviamente, toda la plenitud de la deidad. Esto alejaba los temores de los creyentes y debe alejar también los nuestros en el día de hoy. Los temores de los creyentes en Colosas, en que habían seres intermedios, los ángeles o emanaciones de Dios que enseñaban los herejes que estaban ahí, que ellos necesitaban estar bien con ellos, siempre temeroso de aquello. Pero Pablo dice, no tienen por qué temer, porque el mismo Señor que murió por ustedes y resucitó para su justificación, Él mismo es aquel que habita, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. No hay nada más que buscar. El mismo que es el Señor de ustedes, el mismo que es el Salvador de ustedes, es el Señor de la iglesia. No se preocupen. Poder, gloria, justicia, amor, sabiduría, todo se encuentra en Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, su origen y propósito. No sé si notan lo que esto implica en términos prácticos, hermanos. La exaltación del Señor Jesucristo es extraordinaria porque Pablo está elevándolo con cada frase, con cada palabra, elevándolo más arriba y diciendo pongan su mirada en Cristo y no teman a ninguna otra cosa. Cualquier otra enseñanza que no exalte a Cristo es herejía. Porque Cristo es el único que tiene la autoridad y la preeminencia sobre la creación y sobre su iglesia. Y en el día de hoy tenemos que decir lo mismo. Cualquier otra enseñanza que no exalte a Cristo y que ponga su mirada en otra cosa va a desviar necesariamente a la iglesia de Cristo. Porque nosotros fuimos concebidos para honrarlo a Él, para reconocerlo a Él, de tal manera que cada vez que hablamos, abrimos la Biblia, nosotros hemos de exaltar a Cristo y nadie más que a Cristo. En consecuencia de la frase que aquí está diciendo que en Él habitase toda plenitud, reúne un gran clímax, dice un teólogo de apellido Vincent. Reúne en un gran clímax la expresión anterior, la imagen de Dios, el primogénito de toda creación, el creador, la preexistencia eterna, la cabeza de la iglesia, el que venció la muerte, el primero en todas las cosas. En esta cima nos detenemos, dice, mirando como Juan, desde Cristo en su plena deidad a la exhibición de esa plena deidad en la redención consumada en el cielo. Es decir, somos llevados a las alturas máximas para poder contemplar la grandeza del Señor exhibiéndose a través de la creación y a través de su iglesia. ¿Cómo puede la gente conocer a Cristo? Conociendo a su iglesia, porque nosotros somos los que, como decíamos en la mañana, estamos llamados a ser transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de Él, para que reflejando a Cristo la gente pueda conocer al verdadero Señor por medio de la transformación que ha hecho en nuestras propias vidas. Qué maravillosa visión, qué extraordinario Salvador tenemos. Queridos hermanos, ¿cuál es el Señor en quien tú has puesto tu fe? ¿Cuál es el Señor? ¿Es el mismo Cristo de las Escrituras en quien habita toda plenitud? Que el que es la imagen del Dios invisible, el creador y sustentador de todo, y aquel que es la cabeza, el principio, el iniciador y sustentador de esta nueva creación que es la iglesia. ¿Es este el Señor de tu vida? Si este es el caso, entonces, ¿por qué nuestra vida no manifiesta esa realidad en términos prácticos? Si este es el caso, entonces, ¿por qué nuestra preocupación mayor no es buscar de qué manera podemos exaltarlo más a Él? Como decía el cántico último que cantamos antes de la predicación, eternamente exaltado. Y eso significa que hoy también nosotros estamos concebidos para eso, para exaltarlo, pero no solo a través de la boca, de los labios, a través de las expresiones que nosotros emitimos, sino a través de nuestra vida. Por medio de la forma en que nosotros ordenamos nuestra existencia.
Si este es el caso, si realmente nuestro Señor es el mismo que describe aquí el apóstol Pablo, entonces necesariamente tenemos que dejar de vivir una vida plana y sin poder, sin gozo y sin satisfacción, porque en Cristo hay gozo y hay satisfacción. Si no entendemos esto, que Cristo debe ser preeminente en nuestra vida, porque es preeminente en la creación y es preeminente en su iglesia, entonces estamos equivocando el camino. Cuando hablamos o cuando la Biblia habla de que Cristo es preeminente o debe ser preeminente en nuestras vidas, entonces debe serlo en nuestros gustos. ¿Qué es lo que más nos entusiasma? ¿Qué es lo que más nos satisface? Hermanos, ahora viene un evento mundial, ¿cierto? Que todos los ojos están puestos en ese evento, menos los chilenos. Porque quedamos fuera de él, ¿verdad? Pero es el Mundial de Fútbol. Y los que somos futboleros nos entusiasmamos con eso. ¿Saben lo que yo me di cuenta en un momento determinado? Es que a veces uno se estaba apasionando más por eso que por Cristo. Y eso es idolatría. Y entiéndanme bien, no se trata de que no nos gusten los deportes. Se trata de que Cristo tiene que ser más importante que cualquier cosa que podamos anhelar. Nuestros afectos más importantes deben apuntar al Señor. Entonces nuestros gustos y preferencias deben estar en concordancia con lo que Él hacía aquí mientras estuvo en la tierra. ¿Cuál era la mayor pasión del Señor Jesucristo? Hacer la voluntad de su Padre. Para esto he venido. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Es mi satisfacción, es mi gozo, es mi delicia hacer tu voluntad, Padre. ¿Cuál debe ser entonces nuestra mayor pasión? Hacer la voluntad de Cristo. Nuestras preferencias deben estar apuntando hacia eso. En nuestras decisiones que tomamos, en las elecciones que hacemos, cuando tenemos 2 o 3 cosas allí y decimos, a ver, ¿qué decido? Tengo que estar pensando, ¿qué de estas cosas le puede dar gloria y honra al Señor Jesucristo? Eso es que Cristo sea preeminente en mi vida. En el trabajo. ¿El trabajo que yo estoy haciendo está contribuyendo a que Cristo sea exaltado? ¿El trabajo que yo estoy haciendo en la posición en la que me encuentre, en el lugar donde yo estoy desarrollando mi labor, está exaltando a Cristo? El Señor es visto como alguien bueno, el Señor es visto como alguien justo a través de lo que yo hago. ¿Las decisiones que yo tomo son justas de acuerdo a los parámetros que Él ha establecido en su palabra? Todo esto es práctico. En todo, absolutamente en todo, Cristo tiene que tener la preeminencia. De lo contrario, es simplemente una reflexión intelectual que no va a durar mucho. Necesitamos que cambie nuestra vida, que se adecúe a la obra que el Señor está haciendo en nosotros, a su palabra, a su disposición, a lo que Él quiere para nosotros. Por eso, es mucho más que hablar, es mucho más que decir cosas. Yo decía en la mañana, con el tiempo uno se empieza a asustar un poquito de los discursos muy espirituales, porque muchas veces los discursos muy espirituales no reflejan la real condición de la persona, sino que esconden otra situación. La verdadera espiritualidad se ve a través de una vida transformada. Y cuando la vida es transformada, la persona no tiene que estar haciendo alarde de que su vida está siendo transformada, porque se nota, se ve y todos la perciben. La preeminencia de Cristo sobre nuestras vidas necesariamente nos debe llevar otra vez a devolver todo lo que Él hizo por nosotros en una alabanza y una exaltación a su nombre, porque Él merece todo esto. Es Señor de la creación y es Señor de su iglesia, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que el Señor Jesucristo sea entonces exaltado a través de nuestra vida en todas las cosas, en todas las áreas de lo que somos y hacemos cada día. Padre, una vez más te damos gracias porque tu palabra nos lleva a contemplar la grandeza del Señor Jesucristo. Y frente a ella, Señor, nos vemos muy pequeños, como insignificantes delante del Creador de todo, del que es preeminente sobre su creación.
Y Padre, sin embargo, esto no puede llegar hasta allí, solamente un momento a pensar en cuán pequeños somos delante de tu grandeza, sino a la necesidad que tenemos también de expresar esto en una forma clara a través de nuestra vida cambiada, transformada, que tenga como prioridad única rendir la honra y la gloria a quien dio todo por nosotros. Padre, habla tú a la vida de cada uno, conforme a tu voluntad, transforma el corazón de cada uno. Necesitamos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, pero sobre todo necesitamos que tú nos transformes a la imagen de aquel que murió y resucitó por nosotros. Bendice a mis hermanos, Padre, en esta hora. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.